Muy buenos días, mi querida Flor, que Dios te bendiga. El tema que vamos a ver a continuación es la estructura de un texto narrativo. Los textos narrativos simplemente son los textos que nosotros diariamente podemos leer, ¿sí? Como el texto de lengua y literatura, como un libro. ¿Cuáles son las características principales de un texto narrativo? Nos cuentan hechos reales o imaginarios, porque hay libros que son basados en la vida real y hay otros libros que son inventados, ¿verdad? Dice, está escrito en prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? Lo que nosotros hablamos, eso es en prosa, porque hay otros que están escritos en versos, esos son los poemas, pero los poemas no entran en este género. Entonces los libros que normalmente nosotros leemos, como te decía, el libro de lengua y literatura, son textos escritos en prosa. Sus personajes pueden ser personas, animales o cosas. Sus partes, el inicio, nudo y desenlace. Es dinámico, la mayoría de los libros que son de este género narrativo son dinámicos. También depende mucho de la edad del que esté leyendo. Predominan los verbos que expresan acción. Siempre está algo haciendo en acción el personaje o los personajes en este caso. Los textos narrativos también tenemos la narración literaria, la narración histórica y la narración periodística. Se subdivide, ¿sí? En total, los textos narrativos pueden ser un cuento, una leyenda, un mito, una novela. Pero no la novela que vemos normalmente en la televisión, sino una novela que encontramos en los libros. La narración histórica cuenta acerca de una historia, un diario que escribimos nosotros acerca de nuestras vidas, una crónica, una biografía que es una biografía o autobiografía que puede ser que yo me escriba de mi persona o a su vez de otra persona la biografía. Y la narración periodística, que es las noticias que comúnmente vemos pues en los periódicos, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño video. Compuesta por tres partes: la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción o planteamiento sirve para introducir los personajes. Nos presenta una situación inicial, un conflicto que les sucede a los personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino, que ascendía por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca. Llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue abierta por un hombre muy anciano. El nudo o conflicto. Aquí se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Pocas semanas más tarde, la joven se dirigía en automóvil a una fiesta. Allí, a la derecha del camino, estaba el sendero campesino de su sueño. Echó a andar por el sendero. El mismo anciano del sueño respondía a su impaciente llamado. «Dígame», dijo ella, «¿se vende esta casa?». El desenlace o solución de la situación planteada. En esta parte del relato se resuelve el conflicto planteado inicialmente. Puede tener un final feliz o trágico, positivo o negativo. «Un fantasma», repitió la muchacha. «¡Santo Dios! ¿Y quién es?». «Usted», dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta. Entonces, como nos decía el video, la estructura primero es el inicio, luego el nudo o problema y el desenlace. En el inicio, donde se presentan los personajes, en el problema, en donde se describe alguna situación, y el desenlace, en donde se resuelve ese problema. Aquí tenemos una pequeña historia en donde están las partes, ¿verdad? En donde primero dice que tenemos que colocar un título. De igual manera, en nuestro libro tenemos que nosotros subrayar cuál es el título, cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el final de nuestra historia. Eso es todo. Muchas gracias.